Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me le bendiga a todos, hermanos y amigos. Van a tener la oportunidad de poder escuchar esta grabación, van a tener la oportunidad de ver este video. Quiero en esta hora hablarles sobre la autoridad de la revelación, la suficiencia de la Escritura frente a la tradición y al magisterio católico. He preparado una tesis teológica, espero que al prestarle atención te pueda ser bendecido por medio de este trabajo. Ok, inicio. Primero con la introducción del tema y la tesis central. La doctrina de la autoridad es el cimiento epistemológico sobre el cual se edifica todo sistema teológico. Para comprender las diferentes fundamentales entre el catolicismo romano y la fe evangélica, es imperativo analizar la doctrina de la revelación. Según los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana, particularmente del Concilio de Trento y reafirmado en el Concilio Vaticano II, conocido como Constitución Dei Verbum, se enseña que la revelación divina fluye de dos fuentes que están íntimamente unidas y complementadas, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Esa es la enseñanza primordial de la Iglesia Católica. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica afirma que ambas surgen de la misma fuente divina y que por consiguiente se han de recibir, respetar con el mismo espíritu de devoción. En otras palabras, ellos dicen que como autoridad tienen las escrituras, pero también las orientaciones que como Iglesia Católica o las interpretaciones que como Iglesia Católica ellos dan. Además, la Iglesia Romana declara poseer el monopolio interpretativo de esta revelación, asegurando que el oficio de interpretación auténticamente en la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Esta doctrina proscribe la interpretación privada y coloca a la institución jerárquica como la norma próxima e inapelable de la fe. Tesis central. La evaluación de la tradición oral al nivel de la escritura inspirada y la afirmación de un magisterio institucional, infalible y exclusivo constituye un desvío teológico que socava la suficiencia, claridad y autoridad suprema de la palabra de Dios. Esta doctrina disminuye la centralidad de Jesucristo al imponer una mediación humana, la jerarquía eclesiástica, entre la voz del buen pastor y sus ovejas, invalidando el mandato bíblico de someter toda enseñanza, incluso la apostólica, al escrutinio exclusivo de la Sagrada Escritura. Cuerpo argumentativo y textos bíblicos expresos. La argumentación evangélica en defensa de la suficiencia de la Escritura, lo que conocemos como sola Escritura, se cimenta directamente en el testimonio de la palabra de Dios. Los reformadores y apologistas cristianos han sostenido históricamente que solo la palabra escrita posee la promesa de inspiración inerrante e inefable, mientras que la tradición humana, al ser transmitida por hombres falibles, es susceptible a la distorsión. A continuación se exponen y analizan los textos bíblicos clave que refutan el dogma católico romano de la doble fuente de revelación y el magisterio exclusivo. Empezamos con 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos el concepto exegético. El apóstol Pablo afirma aquí categóricamente la inspiración exhalada por Dios y la suficiencia de la escritura. El texto declara que la Biblia es capaz de hacer al creyente perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si la escritura prepara enteramente al cristiano, se hace evidente que no existe la necesidad de una tradición oral suplementaria para alcanzar la madurez doctrinal y espiritual en el ser humano. Siguiente pasaje bíblico, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos ahora el contexto exegético. Este pasaje destruye la noción de un magisterio eclesiástico inescrutable. Los creyentes de Berea fueron elogiados, eran más nobles, no por someterse ciegamente a la tradición apostólica oral de Pablo, sino por evaluar y juzgar incluso la predicación de un apóstol a la luz de las Escrituras. Esto establece el principio de que la Biblia es la autoridad final sobre la Iglesia y el magisterio, y no al revés. Veamos ahora Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12:32. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Analicemos también Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Veamos el contexto exegético. Estos pasajes de advertencia abarcan desde el inicio hasta la consumación del canon bíblico, prohibiendo severamente la adición de revelaciones extrainstitucionales o normativas. Aunque la teología católica afirma que su tradición no agrega a la revelación pública, ya cerrada en el primer siglo, el exigir que sus dogmas, muchos sin bases bíblicas claras, sean creídos con fe divina y católica y con el mismo espíritu de devoción que la Biblia, en la práctica añaden pesadas cargas a la palabra inmutable de Dios.
Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La apologética católica a menudo utiliza este pasaje para prohibir el estudio y la interpretación individual de la Biblia, argumentando a favor del monopolio del magisterio. Sin embargo, la exégesis fiel del versículo 21 clarifica que Pedro no está prohibiendo que el creyente lea e interprete la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, sino que está explicando el origen de la profecía. Los autores no escribieron por impulso humano, sino que escribieron por inspiración divina. Veamos ahora el análisis de la suficiencia de Cristo. Esto sería un enfoque cristocéntrico. El propio Jesucristo validó rotundamente el canon de la suficiencia del Antiguo Testamento, refutando al maligno y a su oposición, no con tradiciones orales ni apelando a un magisterio rabínico, sino con la poderosa frase: escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús mismo es la revelación culminante, la palabra encarnada del Padre. Cuando una institución eclesiástica se atribuye el poder exclusivo y magisterial de definir la verdad divina, y cuando equipara la sabiduría y decisiones de los concilios y papas al mismo nivel de devoción que la palabra exhalada por Dios, se produce un trágico desvío cristológico. Se asume implícitamente que la obra del Espíritu Santo en iluminar las mentes de los redimidos para comprender la Escritura y la voz de Cristo en la Biblia son insuficientes u oscuras por sí solas. En el esquema católico romano, el creyente queda amarrado a depender de un vicario terrenal inefable o infalible y de una jerarquía, creando una barrera entre el hombre y Jesucristo. La gloria de Cristo como profeta supremo y cabeza única de su iglesia es velada, dado que la certeza espiritual de la persona ya no descansa en la inefable promesa directa del Hijo de Dios consignada en su palabra, sino en el dictamen de Roma. Esto somete la conciencia del creyente al yugo de hombres falibles y lo aleja del disfrute inmediato y seguro del Evangelio de la Gracia, donde Cristo a través de la Escritura habla directamente al corazón del hombre. Conclusión y aplicación, misión pastoral. La doctrina católica de las dos fuentes, escritura y tradición, y de un magisterio único e infalible, carece de apoyo en la revelación original y transgrede explícitamente los mandatos de no añadir a la palabra de Dios. La historia evidencia como tradiciones extrabíblicas terminan enalteciendo el poder humano y eclipsando el mensaje transformador y gratuito del Evangelio. Solo la Escritura como regla de fe suficiente y final nos preservan del error y nos guían genuinamente hacia la cruz. Aplicación evangélica como un puente de conexión. En nuestra interacción misional con personas de trasfondo católico, la iglesia apologética, la estrategia apologética no debe contraerse en atacar. La estrategia apologética no debe centrarse en atacar agresivamente la figura del Papa o en burlarse de las tradiciones, ya que esto suele provocar amargura y levantar altos muros defensivos. Al contrario, el acercamiento debe realizarse con mansedumbre y reverencia, sazonando nuestras palabras con la gracia del Señor. Comienza reconociendo con alegría que ambos comparten un alto respeto por los 27 libros del Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Elogia su devoción y su deseo de agradar a Dios. La invitación: anima gentilmente a tu interlocutor a unirte a ti en un descubrimiento personal leyendo el Evangelio de Juan o la Carta de Romanos juntos. Un testimonio vivo. En lugar de discutir sobre quién tiene el derecho oficial a interpretar, invítalo a leer y comparte tu testimonio. Muéstrale cómo leer la Biblia directamente. Tú escuchas la voz del propio Jesucristo trayendo descanso, perdón completo y seguridad eterna a tu vida. Hermano, dile con amor: Dios te ama tanto y es tan poderoso que nos dejó una carta directamente para ti y para mí, para que no dependamos de explicaciones de terceros, sino que podamos conocer su amor de primera mano. Ejemplo bíblico, puede mencionar el noble ejemplo de los hermanos de Berea, Hechos 17:11, mostrándoles que Dios mismo aplaude a todo aquel que con Biblia en mano busca afirmar su verdad. Mi meta, estimados, no es ganar un argumento o humillar institucionalmente al prójimo, sino acercar al pecador a la fuente cristalina de la cual mana toda vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios hable por sí misma en el poder del Espíritu Santo, la necesidad de tradiciones humanas se desvanece a la luz brillante de la suficiencia total de Cristo. Así que la palabra de Dios es suficiente para guiar al hombre por el buen camino hacia el reino de los cielos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me le bendiga.